Bueno, yo soy Gustavo Adolfo Vélez Román, alcalde de Tuluá, y este es mi podcast. El podcast de Vélez. Bienvenidos al podcast de Vélez, alcalde. Hoy volvemos a coincidir en este espacio que ya no solamente está en las redes sociales, sino también en la radio tulueña y en la televisión tulueña. Alcalde, bienvenido al podcast de Vélez. Muchísimas gracias. Para mí siempre es un gusto muy grande poder hablarle a la ciudadanía, y ahora que estamos saliendo también por radio, por televisión y por las redes sociales, pues es fabuloso porque tenemos la posibilidad de llegar a muchísima más gente, a que la ciudadanía nos escuche, nos vea y que además conozcan lo que viene haciendo la administración municipal, que seguimos con un tren de oficios y trabajos muy grande en beneficio de nuestra comunidad, de modo que mil y mil gracias. Seguimos transformando a Tuluá, alcalde, no solamente en infraestructura, sino también en temas sociales. Mire, hay algo que ha sido muy lindo, hay unos videos que ha ido haciendo todo el equipo de comunicaciones, además con las diferentes dependencias, y me ha parecido hermosísimo el tema, por ejemplo, de los centros día. Me ha parecido fabuloso lo que expresa la gente de una manera tan sincera, tan espontánea. Eso genera emoción realmente y mucha satisfacción, mucho orgullo. Hacer mercado campesino en Liberia, fabuloso, porque es la forma de llegar directamente a donde nuestros campesinos y poderlos atender, o desarrollar toda la oferta institucional en Barragán. Pues eso es algo que hace mucho rato no se ve y que nos permite tener ese contacto directo con la ciudadanía. Estuvo ayer toda la administración en Barragán. Toda la administración, y eso es fabuloso, y ahí se denota también el compromiso de cada uno de los funcionarios de la administración municipal y ese querer estar cerca de la gente, de la ciudadanía. Ahí con Fundevasa, con los campesinos, ahí fuimos aportando un granito de arena cada uno de nosotros para poner también lindo a Barragán. Ellos querían organizar el parque, los andenes. Demarcación vial. Demarcación vial, cosas que aparentemente son muy sencillas, como muchas de las obras que hoy estamos haciendo en infraestructura también en nuestro municipio, que aparentemente son muy sencillas, pero tienen un impacto muy grande porque transforman la movilidad, transforman también las distancias, los tiempos, y eso va a ser fabuloso. En la medida en que vamos avanzando en cada una de esas intervenciones, vamos viendo el impacto favorable que se va generando para la ciudadanía. Eso a mí realmente me parece muy bonito, y la gente lo valora de esa forma, la gente lo ve de una muy buena manera. Cada que paso por la carrera 30, desde la calle 26 hasta la calle 21, cada que me meto por esa carrera 30, siento como si estuviera en otro sitio, siendo ese el mismo sitio que hemos conocido toda la vida. Habitualmente. Pero se siente uno como si estuviera en otro sitio, porque inclusive la calle se ve ancha, se ve limpia, la gente puede transitar sin ningún problema. Reduce accidentalidad. Se disminuyó, yo creo que en un 99% el riesgo de accidentalidad. Así es. Porque claro, ya la gente no tiene que estar pendiente de los carros que suben y que bajan, no, solamente hay un sentido vial. Eso permite entonces que quienes laboran en este espacio entonces también lo hagan con mucha más tranquilidad, con mucha más seguridad, y sobre todo en esa seguridad vial que es importante, porque así no marque tanto en las estadísticas. Los homicidios por accidentes de tránsito siguen siendo muy altos a nivel nacional. Esa es una pandemia además. Y nosotros aquí a nivel local también tenemos problemas con los accidentes que se generan y con los homicidios en accidentes de tránsito. Porque es que finalmente la ciudad ha crecido también, ha crecido su movilidad de motocicletas, en vehículos, y pues al tener esa condición se va generando accidentalidad porque se van llenando mucho más las calles. Pues imagínense que hacíamos como una estadística, hacíamos referencia, yo siempre soy como de cifras y de números. Hace 40 años yo me gradué del Colegio Salesiano, y en ese entonces, en el año 1985, Tuluá tenía 135.000 habitantes. Hoy tiene tal vez 100.000 habitantes más. Y no solamente 100.000 habitantes más, sino que hoy son muchas más las personas de las poblaciones aledañas que le sirven a Tuluá y que se sirven de Tuluá. Entonces hoy Tuluá en un día normal puede tener más de 250.000 habitantes, porque no somos solamente los que vivimos acá,
sino todos los que se desplazan desde los diferentes municipios a nuestra ciudad o a nuestro municipio. Solamente por el terminal se movilizan hasta 15.000 personas en un solo día, hasta 15.000 personas. Es decir, personas que entran y salen de la ciudad. Normalmente el promedio puede estar entre 10 y 12.000 personas, pero hay días especiales donde esa población puede aumentar de manera significativa. Y en las épocas decembrinas o en los días de fiesta podemos tener hasta 18.000 o 20.000 personas que diariamente se movilizan a través del terminal. O sea, pues que ese es un tema realmente muy importante. El podcast de Vélez. Hablando de vías y de transformación, alcalde, y de reducción de accidentes de tránsito, un sector que recientemente cambió su cara fue Estambul. Estambul, que además comenzamos también a interesarnos y a mostrar esa entrada de la ciudad bonita, que es lo que queremos. Es decir, que cuando alguien llegue a Tuluá, lo primero que vea es orden, armonía, que vea todo puesto en su lugar, que vea las cosas bonitas, que vea señalización, que vea ornamentación. A mí me parece que la naturaleza transforma de una manera radical un entorno. Ahí lo que se hizo fue simplemente ampliar una vía, trazar un sardinel y hacer una pequeña rotonda, pero todo eso se complementó con la ornamentación, con el prado, con las matas, con las resaltar flores. Ese árbol que había allí en Estambul. Imagínense, nadie había visto ese árbol de esa manera, y ahí hizo un trabajo muy lindo la niña de ornamentación, a quien realmente felicito a ella y a todo su equipo, a la gente de Infituluá, porque lograron que un sitio, que era un sitio feo, porque realmente era un sitio feo, una entrada fea de nuestro municipio, hoy sea un sitio muy lindo, que el que llegue a Tuluá, lo primero que se va a encontrar cuando llegan de la zona norte es ese espacio allí que se va a seguir transformando. Ahí se piensa hacer una rotonda en el centro que mejore también un poco más la movilidad, pero cuando la gente llega allí y encuentran este sitio lindo, la gente dice, bueno, Tuluá es una ciudad linda. Esa es como la primera cara que le estamos mostrando a quien viene de afuera a nuestro municipio. Y usted ya viene con esa visión desde el periodo pasado, claro, cuando adecuó la entrada sur. Una impresión vale más que 1000 palabras, dice ese refrán. Y eso es lo que nosotros queremos, que cuando la gente llegue a Tuluá diga, esa ciudad está linda, esa ciudad es limpia, y eso nos enorgullece a cada uno de nosotros como tulueños. Eso tiene un impacto también en las personas, en la forma en cómo nos sentimos. Como nos ven también nos sentimos. Si nos ven bien y nos sentimos orgullosos, eso genera sentido de pertenencia, y ese sentido de pertenencia hace entonces que lo que tenemos lo cuidemos, lo valoremos, inclusive ayudemos a cuidar el entorno también. Ayudemos a cuidar el entorno. Entonces hay cosas muy lindas que hoy le estamos entregando a la ciudad en ese proceso de transformación, de esa Tuluá que se transforma y que se transforma para poderse adecuar a esa condición de que ya no es un pueblo sino una ciudad pequeña que se sigue organizando, que sigue creciendo y que es una ciudad de oportunidades para nuestra gente, para el pueblo tulueño. El podcast de Vélez. Alcalde, la transformación también llega hasta las instituciones educativas, un sector que en infraestructura también estaba abandonado. Sí, desafortunadamente pareciera que hubiese pasado un huracán por Tuluá y hubiesen quedado destrozados todos esos espacios públicos que son de uso de la ciudadanía, centros culturales, skatepark, escenarios deportivos, puestos de salud y escuelas. Imagínense las escuelas donde estudian nuestros niños, donde se educan nuestros niños, en el estado tan lamentable en el que nosotros las encontramos. Y no ha sido fácil la recuperación. En eso ha habido una estrategia muy positiva por parte del secretario de Educación y los rectores, que ha permitido entonces que las intervenciones que se hagan permitan optimizar los pocos recursos que tenemos. Porque entonces a través de la misma administración municipal lo que se está haciendo es disposición de materiales, se hace un esfuerzo conjunto con los rectores de las instituciones educativas y las personas que hoy son de planta, que son operarios, que se encargan del mantenimiento, hacen parte de esa mano de obra que se utiliza para recuperar el recurso. Entonces, claro, lo que podía costar 1.000 pesos, hoy lo estamos haciendo por 150, 200 o 300 pesos. Es decir, hay una optimización gigantesca de recursos. Ahí no son licitaciones que tienen una IVA del 37.5.
5, ni todos los cargos adicionales, no. Es la reducción a lo que la justa decencia indica de lo que se debe de hacer para que la poca plata que tenemos tenga un impacto mucho más grande. Entonces, por eso se ha podido hacer intervenciones muy lindas en instituciones educativas, en escuelitas como la Jesús Maestro, como el Colegio Industrial, como el Julia Restrepo. Ahora vamos a hacer el muro lateral del Colegio de Occidente, que también estaba que se caía. Un riesgo representaba un riesgo para los niños, las niñas que estudian en esta institución educativa y que hoy ya tienen una intervención que además, se lo digo a la gente, cuando entramos nos decían que eso costaba cerca de 700, 800 millones de pesos y hoy en la ejecución seguramente nos vamos a gastar 200 o 300 millones. Es decir, una optimización de recursos para buscar que los pocos recursos que tenemos, vuelvo y digo, puedan ser utilizados de una forma mucho más efectiva, más eficiente para poder atender las necesidades que hoy requieren esos espacios. Y vamos logrando resultados muy lindos. Pero además es interesante que el personal de planta también está interesado en esa transformación. Y al principio había un poco de rechazo, digamos, a lo que se estaba haciendo, pero hoy vamos demostrando que al actuar de esa manera podemos lograr resultados mucho más sorprendentes. Eso nos va a permitir, por ejemplo, que es algo muy lindo, que me comprometí yo desde el año pasado en poder hacer dotación de laboratorios en las diferentes instituciones educativas. Yo me acuerdo que cuando fuimos y entregamos el Colegio de San Luis, hermoso, unos espacios gigantescos, lindos para laboratorio, pero ni un solo instrumento para laboratorio. Ni un microscopio, ni una balanza, ni nada, absolutamente nada. Entonces nos comprometimos y ahora vamos a hacer una inversión muy bonita para dotar de laboratorios de diferente tipo instituciones educativas. Yo quiero que sean laboratorios de informática, laboratorios de robótica, laboratorios de química, laboratorios de física. Ojalá pudiéramos invertir ahora, no sé, 600, 800, 1.000 millones de pesos para contribuir entonces también en esa formación que nosotros queremos para nuestros niños y nuestros jóvenes, porque cuando un niño tiene el acceso a un laboratorio, se despierta su iniciativa, se despierta el espíritu de investigación. El espíritu de investigación, y eso es positivo. Es decir, cuando le damos herramientas a nuestros niños, también le estamos dando la posibilidad de que sueñen, de que piensen en otras cosas distintas. Y yo se lo digo porque lo vivimos como experiencia. No es lo mismo mirar el cielo cuando lo miramos de frente a cuando lo miramos con un telescopio. O cuando identificamos a Júpiter y desde un telescopio podemos ver los anillos de Júpiter, por ejemplo. O cuando podemos ver la Luna en una escala y en una realidad completamente distinta a la que la vemos. Entonces, eso genera una intención de poder explorar. Y eso es lo que nosotros buscamos también con la adecuación de esos sitios y la implementación de todos estos laboratorios. Que los niños tengan otras condiciones de soñar. Otra visión, así es. Entonces, eso para nosotros realmente es muy lindo y este año vamos a poderlo lograr. Ese es un esfuerzo muy grande que se hace por parte del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación. En esto resaltamos, vuelvo y digo, la disposición del secretario, de Robert y de cada uno de los funcionarios de la Secretaría de Educación en esa disposición tan linda para hacer que las cosas funcionen y para hacer que las cosas rindan y tengan ese efecto positivo a favor de nuestros niños, de nuestras niñas, los estudiantes que hacen parte de nuestras instituciones educativas. Pero además es un sector importante para usted, PAE, que es alimentación escolar, transporte escolar desde el primer día, adecuaciones de instituciones educativas, la entrega de nuevas instituciones con mobiliario y ahora laboratorio, alcalde. No hemos terminado el año y apenas vamos en la mitad de agosto y ya estamos organizando el PAE y el transporte escolar para el próximo año. Que además es la mayor responsabilidad que tenemos. Yo digo que es el programa más lindo que tiene el gobierno nacional, el programa de alimentación escolar, el poderle llegar a nuestros niños con un suplemento en un desayuno, con un suplemento en un almuerzo. Eso se refleja en la cara de los niños, en la textura del cabello, calidad de vida, en la formación, en la capacidad de aprendizaje. Son cosas muy positivas. Yo vengo de una familia de docentes, mis abuelos, mis tíos, mis tías, mis hermanos tienen esa vocación de docencia y nosotros entendemos la educación
como el elemento más importante para que una persona o una sociedad pueda crecer social, cultural, económicamente. Y por eso nuestra apuesta en la educación tiene que ser tan fuerte y tan importante como lo hemos venido haciendo y como lo vamos a seguir haciendo en el resto del mandato. El podcast de Vélez. Alcalde, cambiemos de tema porque también la administración viene haciendo un trabajo muy importante en el río, en nuestro río tutelar, y es la canalización. Avanza muy bien. Realmente estamos haciendo algo que se llama prevención. La gente dice, bueno, pero ¿para qué lo arrinconan a los lados? No, lo que queremos es generar capacidad hidráulica para que cuando el río tenga un mayor volumen de agua, arrastre este material y lo arrastre hacia la parte más baja del perímetro urbano. Es decir, nosotros lo que buscamos es eso, porque también extraer el material es supremamente costoso. Nosotros hoy prácticamente hemos agotado los recursos para poder extraer material. Solamente ahora en septiembre vamos a ver si disponemos de algo más de recursos para poder seguir extrayendo parte de ese material y colocarlo en sitios en donde puedan tener algún tipo de utilidad. Ahí estamos haciendo un proceso además muy interesante para poder determinar los estudios y los diseños que se requieren para que la CBC nos dé la licencia de explotación sobre la base de lo que tenemos como permiso de la Agencia de Minería, del polígono que tenemos de la Agencia de Minería. Entonces, esperamos que en este año podamos culminar esa etapa porque hacia futuro también eso puede ser muy interesante para el municipio, porque podríamos generar un aprovechamiento de este material, sobre todo en las intervenciones que se hacen locales o en la disposición de materiales pétreos para las obras que se desarrollan no solamente en el centro, seguir reduciendo costos. Y seguir reduciendo costos, o sea que eso es algo bien importante. Pero comienza entonces a tener un aspecto diferente el río, donde vamos haciendo la canalización. Seguramente, y la gente dice, pero es que cuando lleve el material vuelve y se arrastra. Sí, claro, pero no es lo mismo que se arrastre ya un material suelto a que se arrastre un material que ya está consolidado, compactado, que no se va a dejar arrastrar y que va a seguir entonces subiendo el nivel del río, que es lo que debemos evitar, porque en la medida en que tengamos un nivel más alto hay un riesgo mayor de desbordamiento del río y de inundación aledaña en los barrios pues, que están a las orillas del río Tuluá, a la margen izquierda, a la margen derecha. Entonces, digamos que esto es un tema de prevención y lo vamos a seguir haciendo como anticipándonos a esa posible temporada de invierno que puede empezar septiembre, octubre, noviembre y que quisiéramos tener una mejor preparación para poder afrontar esos momentos. El podcast de Vélez. Alcalde, para cerrar y dejarle a todos los tulueños que nos escuchan y hablando de nuestro río, ¿se preparan ustedes ya para la construcción de los 2 puentes? Sí, ya nos estamos preparando. Esos estudios que hoy se están haciendo sobre el río Tuluá tienen como objetivo fundamental también determinar las condiciones que se requieren, que se necesitan para poder hacer el diseño de los 2 puentes, inicialmente el de la calle 15 y el de la transversal 20. Pero también están propuestos 2 puentes adicionales sobre el río Tuluá. Vamos a ver si logramos hacer otro el próximo año. Bueno, digamos que eso depende de los recursos que vamos teniendo, pero la idea es, y lo que estamos haciendo, esos estudios nos permiten entonces avanzar para que en su momento sean elementos de diseño para la construcción de estos puentes que queremos se puedan dar. Ya el gobierno nacional nos dio vía libre, el Ministerio de Hacienda, o sea, pues que esperamos ahora en el mes de septiembre poder reiniciar otras obras que son importantísimas para nuestra comunidad, temas de pavimentos comunitarios, pavimentos en callejones, en barrios, aplicar nuevamente el sistema de topping en algunas vías de la ciudad que lo requieren hoy indudablemente, sobre todo nos interesa mucho Avenida Cali, nos interesa la vía de la Simón Bolívar que lleva al paso a desnivel hacia el Picacho, algunas cuadras, algunas calles de Villa Campestre. Bueno, ahí estamos haciendo todo un ejercicio, un intercambiador vial sencillo que vamos a hacer en Prados del Norte y muchas otras cosas que van a tener
Uh-huh. un impacto muy favorable para la gente de todos estos sectores y para la comunidad. O sea que vamos a cerrar este 2025 con Tuluá completamente transformado, alcalde. Con ese proceso de transformación. Y Una abrebocas. Una abrebocas, exactamente. Tuluá se está poniendo muy linda y se va a seguir poniendo hermosísima. Esta es la ciudad de nuestro corazón, es la ciudad que amamos y todo lo que podemos hacer en beneficio de ella, pues lo hacemos con todo el compromiso. El podcast de Vélez. A Alerta Tuluá, RCN, a Mundo 89 y por supuesto al canal local CNC. Muchísimas gracias por permitirnos estos espacios y a usted también, alcalde. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los medios de comunicación, a la ciudadanía en general que nos acompaña. Mi nombre es Gustavo Adolfo Vélez Román y este es el podcast de Vélez. Bueno, yo soy Gustavo Adolfo Vélez Román, alcalde de Tuluá, y este es mi podcast. El podcast de Vélez.